Tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, presidenta. Buenos días, ministro. En primer lugar, quería consultarle, porque si hablamos de emergencia en el tema del empleo, ¿no? Todos sabemos, usted lo mencionó, todos los indicadores se han deteriorado, entonces ha crecido la desocupación, por supuesto, con los planes que se llevaron adelante los últimos 4 años. Entonces, mi primer consulta es por qué, si hablamos de emergencia, no se planteó la prohibición de despidos. Recuerdo que aquí en el Congreso votamos una ley en el 2016, las fuerzas que en aquel momento éramos oposición, y que Macri vetó esa ley como la que limitaba las tarifas también. Digo, ¿por qué no se plantea claramente la prohibición de despidos? Digo, que es un elemento fundamental para nosotros. Esa ley sostenía además que el trabajador tenía, en primer lugar, la opción de que sea reinstalado judicialmente en caso de despido, y si no, tenía la opción de tener la doble indemnización, que es la medida que anunció su gobierno. Digo, me parece que eso apuntaría a la emergencia de los que más han perdido su fuente de trabajo, que es lo único que tiene una familia trabajadora para darle de comer a sus hijos. Digo, entonces me parece que ahí, para evitar que siga habiendo familias que queden en esa situación, la prohibición de despidos, y aparte ya se había votado esta ley, incluso la fuerza que ahora está en el gobierno. Digo, primer pregunta. Después, usted habla del tema de los jubilados. Nosotros en ese tema, en ese punto, somos muy críticos con este proyecto, porque empezar por los últimos para nosotros debería significar afectar claramente los intereses, podríamos llamar, de los primeros o de los que más ganaron bajo el gobierno de Macri. Porque los jubilados perdieron en promedio en todo el gobierno de Macri un 25% de su poder adquisitivo. Hace 2 años, justo hoy se cumplen 2 años de esa ley nefasta para robarle a los jubilados, que se votó en este Congreso, que nosotros repudiamos en la calle, la repudiamos en el Congreso también, digo, porque ahora algunos se vienen a pintar la cara de defensores de los jubilados, cuando militarizaron este Congreso con más de 1000 gendarmes para reprimir brutalmente a todos los que se manifestaban, todos los que nos manifestamos y que defendimos a los jubilados en aquel momento, y que esta movilidad actual, que por supuesto está muy lejos de beneficiar a los jubilados, todo lo contrario, por primera vez en el primer semestre del 2020 podía significar que las jubilaciones le ganaran a la inflación. Entonces yo creo que lo que acá estamos viendo con este proyecto, o que pareciera que aquel jubilado, aquella jubilada que cobra más de 19.068 pesos, es el que tendría que sacrificarse. Cuando en el proyecto, por ejemplo, a los grandes bancos, que creo que no va a haber dudas que fueron de los ganadores principales bajo el gobierno de Macri, no se les toca un pelo, por lo menos en las medidas que están acá. Entonces quedaría, digo, el bono de 5.000 pesos para los jubilados que ganan la mínima. Mire, según estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica de un jubilado hoy asciende alrededor de 38.000 pesos. O sea que con el bono, con el aumento de ahora del 8%, más el bono de 5.000, llegando a 19.000, alcanzarían para 15 días del mes para esos jubilados que hoy ganan la mínima. Pero los que ganan un poquito más, que están también muy lejos de esa canasta básica, estamos hablando, básica, muy lejos, también, digo, se los está perjudicando. ¿Por qué? Digo, porque quedaría a discreción del Poder Ejecutivo. Entonces, yo me pregunto, si en realidad se pretende mejorar, ¿no?, también a todos esos jubilados que cobran más de 19.068 pesos, ¿por qué no está establecido en la ley? ¿Por qué queda a discreción del Poder Ejecutivo? Ayer el ministro Guzmán dijo en un momento que, como estaba
pautada la movilidad actual, es decir, el aumento a los jubilados generaba inflación. Yo pensé que en realidad el aumento a los jubilados, a los trabajadores, no era lo que generaba inflación, sino que los grandes formadores de precios son los que generan la inflación y los que nos han saqueado a todo el pueblo trabajador fuertemente en estos 4 años. Entonces, digo, nosotros no estamos para nada de acuerdo. Sí creemos, y es un proyecto que tenemos presentado en esta Cámara, que las contribuciones patronales deberían restituirse al 33% que estaban en los años 90 cuando Cavallo las redujo. En este proyecto se establecen, sacando los 7.000 pesos que no, no son alcanzados, las contribuciones patronales son del 16%, es decir, la mitad. Más impuestos a la renta financiera, podríamos acercarnos al 82% móvil para todos los jubilados. Porque el jubilado que trabajó toda la vida, ¿por qué? Si cobra 22.000 pesos, ¿es un privilegiado? Para nada, para nada. Justamente a los que realmente ganaron, es a los que hay que afectar. Las petroleras van a ver reducidas las retenciones. Entonces, digo, estamos hablando de las grandes petroleras que se beneficiaron brutalmente, que nos mataron con los tarifazos. Las privatizadas, simplemente se plantea este congelamiento, que cristaliza el robo directamente a las familias que hoy tienen que pagar, según algunos cálculos, alrededor del 29% del 29% de sus ingresos destinarlos a pagar los servicios. Otros calculan que es el 25%. Entonces, nuestro planteo de fondo es que las tarifas, que las empresas de servicios públicos privatizadas tendrían que ser nacionalizadas, etcétera, pero no quiero tomar más tiempo, pero mi pregunta concreta sería ¿por qué? Si esos que serían los primeros, los que más ganaron, ¿por qué no se vota la ley que votamos en el 2017 para retrotraer las tarifas a noviembre del 2017? Perdón, la votamos en el 2018. Nuevamente, todas las fuerzas que éramos oposición en ese momento, votamos esa ley que retrotraía las tarifas a noviembre del 2017. ¿Por qué no se plantea eso? Como una medida de emergencia, digo, hablando de emergencia. Eso beneficiaría, por supuesto, a muchos sectores de trabajadoras y trabajadores. Después, quería consultarle, bueno, el tema de los salarios, ¿cuál va a ser la política? Porque según se ha planteado también de parte de algunos dirigentes de la CGT, plantean suspender las paritarias por 6 meses. Digo, ¿cuál sería la política? Porque han perdido los trabajadores en promedio hoy el 50% de los trabajadores gana menos de 22.000 pesos. Si tomamos en cuenta la canasta familiar que calculan los trabajadores de ATINDEC, alrededor de los 55.000, 56.000 pesos, estamos hablando de que alcanza a esos trabajadores, que son el 50% de los asalariados de la Argentina, les alcanza para vivir 12 días. Digo, pensando en los primeros, ¿qué política de recomposición salarial habría para tantos millones de trabajadores y trabajadoras? Quizás, bueno, usted nos pueda contestar si habrá algún bono inclusive de emergencia. Nosotros propusimos que se tratara un bono de emergencia para trabajadores, para beneficiarios de la asignación universal, jubilados, si fue rechazado. Si puede ir redondeando, sí, diputado. ya termino. También quería consultarle sobre el tema de las cooperativas, porque, bueno, tampoco hay ningún anuncio alrededor de las cooperativas de trabajadoras y trabajadores, que son quienes también se han visto afectados por estas políticas, porque ellos, recordemos, muchos vienen desde la crisis del 2002, sosteniendo la fuente de trabajo. Otros, como el caso de la ex Donnelley, actual Madigraf, en la zona norte del Gran Buenos Aires, Sanón en Neuquén, que viene del 2001, 2002. Bueno, esos trabajadores han sufrido los tarifazos, el hostigamiento permanente del Estado. Bueno, ¿cómo se va a atender esa situación de emergencia realmente para esas trabajadoras y trabajadores, que son un ejemplo, ¿no? Porque mientras las patronales abandonaban las fábricas, esos trabajadores la pusieron a producir sin ningún tipo de apoyo estatal, y creo que es muy importante tener una política inmediata para que esos trabajadores puedan salir adelante. Nada más.